Un cordial saludo. Un placer compartir con ustedes estos puntos de investigación, lo cual se trata de la violación, los actos lascivos, elementos y circunstancias. Quienes habla Yamile Urrutia, estudiante de Derecho, UNILLE San Carlos, Estado Cogede. La violencia sexual es una de las violaciones más graves a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. El objetivo de este análisis es entender la violación y los actos lascivos en la legislación venezolana, sus elementos agravantes y las leyes que lo regulan. Es muy importante conocer estos delitos. ¿Para qué? Para prevenir, para proteger a las víctimas y garantizar la justicia. La violación es uno de los delitos más graves contra la libertad y la integridad sexual de las personas, pues la violación es la penetración sexual sin consentimiento, utilizando la fuerza, la violencia y la amenaza. Es importante mencionar que existen unos elementos esenciales de la violación, pues entre ellos tenemos la falta de consentimiento. Este es el elemento central, pues la víctima no expresa su voluntad para la relación sexual. También tenemos la penetración. Esta es la introducción de un miembro viril en la vagina, en el ano o en la boca de la víctima. Así como también la fuerza o violencia. Este es el uso de la fuerza física de amenaza a la víctima para lograr el daño o el delito. En este punto existe el sujeto activo y el pasivo. Este no es más que el agresor y la víctima. Existen circunstancias agravantes de la violación. La legislación venezolana contempla diversas circunstancias que, al concurrir con el delito de violación, aumenta la pena aplicable. Algunas de estas son la vulnerabilidad. Esta puede ser la edad, la discapacidad o la actuación conjunta de varios agresores, el uso de armas, el aprovechamiento, la confianza hacia la propia víctima. Otro punto tenemos los actos lascivos. Este se refiere a las conductas y acciones de naturaleza sexual que son consideradas obscenas, que tienden a despertar la satisfacción y deseos sexuales, es decir, acciones de naturaleza sexual, que aunque no implique penetración, atenta contra la libertad e integridad sexual, como pueden ser tocamientos indebidos, manoseos. Existen otros elementos constitutivos del delito de actos lascivos. Entre estos tenemos realización de actos de concupiscencia. Esto quiere decir tocamientos, manoseo, dirigido al goce sexual o la misma excitación. En este también existe ausencia de consentimiento. Este es fundamental. Estos actos se realizan sin el consentimiento de la víctima, sea por el empleo de violencia, de amenaza, aprovechamientos vulnerables de la misma persona. Circunstancias agravantes. En este delito pueden presentarse circunstancias que agraven la pena. Entre estas tenemos edad de la víctima, específicamente cuando se trata de niños, adolescentes, relación de parentesco, si el agresor tiene una relación de parentesco sobre la víctima, vulnerabilidad, si la víctima es vulnerable por su edad, por la discapacidad o se encuentra en un estado de indefensión, así como también el empleo de violencia y amenaza. Existe la fundamentación legal específica, pues en Venezuela la protección contra estos delitos se fundamenta en la Constitución de la República, en el Código Penal, específicamente artículo 374 al 382, en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres de una vida libre de violencia, libre de la protección de irradiación, de abuso sexual contra niños y adolescentes, y la Ley Orgánica para la Protección de niños y adolescentes. Un ejemplo práctico donde existen estos delitos serían dos personas, como la señora Martínez y el señor Castro, quienes se conocían en un grupo social, se encontraron en una fiesta, ambos consumieron bebidas alcohólicas. Al finalizar la fiesta, el señor se ofreció a llevar a la señora a su casa en un vehículo particular. El señor, durante el trayecto, desvió la ruta hacia una zona poco iluminada y solitaria. Allí detuvo el vehículo. El señor comenzó a decirle cosas, a realizarle tocamientos no consentidos, manoseos en el muslo, en los glúteos. Mientras le decía, sabes que me gusta, solo relájate. La señora pide repetidamente que la dejara en paz y que la llevara a su casa, pero el señor la ignoró. Luego el señor inmovilizó a la fuerza, le subió la falda, a pesar de su resistencia y súplica, le penetró vaginalmente. Cabe mencionar que cuando el señor Castro comenzó a realizarle tocamientos no consentidos, manoseos al muslo, al glúteo, a la señora, ya existe un delito de actos lascivos. Y cuando el señor inmovilizó a la fuerza, le subió la falda y a pesar de su resistencia y súplica, la penetró vaginalmente, aquí es una violación. Las evidencias clave están en el testimonio de la víctima, informes médicos forenses existentes después de la revisión del experto,
También un análisis de la situación, que son evaluación de la prueba, elementos del delito de violación, posibles líneas de defensa, pruebas adicionales y las consideraciones éticas y legales. De este modo, este caso ilustra la complejidad de los delitos sexuales, donde a menudo la prueba principal es el testimonio de la víctima y la ausencia de consentimiento. Ya para concluir, la violación y los actos lascivos representan una grave consecuencia, devastadora para la víctima y la humanidad, pues genera un impacto psicológico y social. Existe la necesidad de denunciar, de educar, de construir una sociedad libre de violencia sexual, una sociedad donde la libertad y la integridad sexual sean derechos garantizados para todos en Venezuela. Sin más que acotar, muchísimas gracias.